Bueno, un saludo a todos los estudiantes y profesores del Liceo San José de Alajuela. Estamos aquí con el historiador don Vladimir de la Cruz. Vladimir, un placer. Mucho gusto y encantado de estar aquí con los jóvenes alajuelenses. Una provincia tan importante para nosotros porque es cuna de grandes gestas y de grandes héroes y de grandes personajes costarricenses. Después de 200 años, ¿cómo nace y a quién le debemos la independencia de nuestro país? Le debemos la independencia a los hombres y mujeres que desde 1810 en América empezaron a desarrollar movimientos revolucionarios para abolir la independencia española. En el caso centroamericano, importantísimo es un personaje nacional, Pablo Alvarado Bonilla, cartaginés, que ya era educador desde 1804, pero se fue a estudiar medicina a Guatemala, y en Guatemala en 1808, un 15 de septiembre también, justamente publicó unos documentos, unas hojas, donde ya prácticamente lanzaba lo que podríamos considerar el primer grito de independencia de Centroamérica, incluso anterior incluso al grito de Dolores de 1810 de México. En ese sentido, Pablo Alvarado pasa a ser nuestro prócer importante de la independencia, que después permanece en Guatemala luchando por la independencia y en la libertad, cuando estaba en libertad, porque lo detenían y lo apresaban. El gobernador colonial de Guatemala incluso quería mandarlo a Costa Rica, el de aquí no quería que lo mataran para allá. En fin, había una lucha sobre eso. No solo confusión, sino más bien que era una persona inquieta que luchaba por la independencia, pues el de aquí no lo quería aquí, prefería que lo tuvieran en Guatemala, donde había más control político-militar, y además lo tenían a veces preso allá o privado de libertad. Y por otro lado, en los días de la independencia, cuando llega el acta del 15 de septiembre a Costa Rica, comunicándonos la independencia a Guatemala, también llegan documentos de Pablo, cartas dirigidas a los costarricenses, incitándolos a aprobar la independencia, y es uno de los personajes importantes de ese momento porque también está asociado él a la redacción de la primera constitución política del país, de 1 de diciembre de 1821, a quien se le atribuye casi la redacción total. Entonces era un hombre culto, que conocía, digamos, las teorías políticas de Hobbes, de Locke, de Rousseau, porque el título de la Constitución, Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto Concordia, evoca, nos dice del contrato social y de las teorías contractualistas que son aquellas que justifican el origen del poder por un acto de voluntad general que se delega en un gobernante. Pues una de las preguntas que más surge, principalmente, ¿se ha vivido en estos años? ¿Se ha vivido con plenitud la independencia? ¿Hemos estado cerca de perderla? La independencia se forja en ese momento, en 1821 para nosotros, con la proclamación primero de la independencia de la zona de Chiapas, que estaba aquí, la Audiencia de México, que pertenecía a Guatemala. Estos se independizan rápidamente el 13 de septiembre, presionan sobre Guatemala. En Guatemala ya había un movimiento activo por la independencia, ahí circulaban las ideas liberales, las ideas de la Ilustración, se conocía el movimiento liberal económico de los grandes economistas, David Ricardo, Smith, Quesnay, el francés, etc. Y entonces aquí se presiona directamente en la noche del 14 y el 15 para que
se pronuncien sobre la independencia. Y ahí juegan un papel importante mujeres como Dolores Bedoya y otras que movilizaron parte de la población. Así Guatemala se decide, digamos, por la independencia. Primer artículo del acta del 15 de septiembre es la declaración absoluta de la independencia del gobierno español. Y inmediatamente se toma el acuerdo de comunicarla, esa acta de independencia, y El Salvador se pronuncia el 21 de septiembre de 1821, Honduras y Nicaragua lo hacen el 28 de septiembre por conocimiento del acta. De acuerdo a las Cortes de Cádiz, este territorio también estaba dividido en diputaciones, de manera que había una diputación en Guatemala y otra en León de Nicaragua. Nosotros pertenecíamos a la de León, pero administrativamente también teníamos una dependencia en Guatemala. Por eso es que a nosotros nos van a llegar dos actas, la de Guatemala y la de León. Y ambas llegan el 13 de octubre a Costa Rica con otros documentos. El gobernador colonial no le queda más que aceptar aquellos documentos y ponerlos a discutir, y convoca para que el 29 de octubre de 1821 se reúnan delegados o delegados de los pueblos de Costa Rica que mandan representantes a Cartago para tomar la decisión. Y el 29 de octubre, a las 5 o 6 de la mañana, en Cartago se toma la decisión de la independencia de Costa Rica. El primer artículo del acta del 29 de octubre es, igualmente que la de Guatemala, declarar la independencia absoluta del gobierno de España, que eso es lo que nos está definiendo como independientes. Después viene un proceso de construcción de qué hacemos en el momento en que hemos declarado la independencia. En los días siguientes se manda el acta a los pueblos para jurarla, y a mediados de noviembre, el 12 de noviembre, Alajuela y San José desconocen a la autoridad colonial que todavía existía en Costa Rica, pero de manera provisional ya. Juan Manuel de Cañas, que era un militar, lo desconocen y nombran la primera junta de delegados. Esa junta de delegados la podríamos considerar el primer gobierno independiente de Costa Rica, el 12 de noviembre. Eso es muy importante, porque ya ahí arrancamos. Y al mismo tiempo, esa junta de delegados toma la decisión de redactar una constitución. Y esa constitución se redacta 1 de diciembre, en 3 semanas redactaron una constitución política, que es la primera constitución política de Costa Rica en ese momento. Entonces, y ahí juega un papel de nuevo Pablo Alvarado. En el acta de independencia de Cartago hay un hermano de Pablo. Está también un sacerdote notable, Juan de los Santos Madrid, que va a ser el tío del José María Castro Madrid, ambos incluso rectores de la Universidad de Santo Tomás. Era gente culta, gente instruida, y los curas o los sacerdotes que participan en el acta de independencia de Costa Rica es porque eran independentistas, estaban de acuerdo con la independencia. No era como el obispo de León, que era monárquico y por eso le metió al acta de León de 28 de septiembre aquella colilla que decía: hasta que se aclaren los nublados del día eran independientes. No, los nublados los tenía el obispo en los ojos, tenía seguro cataratas, pero el proceso de independencia estaba en marcha, y además porque entre 1811 y 1821 habían habido también una serie de movimientos y protestas de inconformistas y antiespañolistas en Centroamérica, incluido Costa Rica, donde hubo movimientos contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que tenían funciones administrativo-coloniales. Pues principalmente las amenazas que usted me dijo de la independencia, la más importante fue la guerra de 1856. Nosotros, digámoslo, dos amenazas, digámoslo. Una que fue la doctrina Monroe de los Estados Unidos, ya por 1820, que empieza a plantearse, donde en los conflictos de las grandes potencias de la época, Estados Unidos, España, Inglaterra y otros movimientos, Inglaterra se proyecta sobre Sudamérica, Francia, Inglaterra, Holanda tenían colonias en el Caribe, y entonces se empiezan a producir los intereses de ver quién ejercía un control político de la región o un control geopolítico de intereses
en la región y Estados Unidos aparece. Y es cuando el presidente Monroe hace su famosa declaración de América para los americanos. Y frente a eso se produce un movimiento de resistencia que tiene incluso personajes centroamericanos muy importantes como José Cecilio del Valle, uno de los próceres de la independencia de Centroamérica, el hondureño, que le escribe a Bolívar sobre la necesidad de hacer un congreso de las Américas en ese momento, y Bolívar, captando aquella idea seguro, es el que impulsa luego el Congreso Anfictiónico, que se llama así, que se reúne en Panamá en 1826 para tratar de impulsar una política continental, unitaria. Entonces esa fue como la primera reacción, me parece a mí, contra amenazas posibles de nuevo colonialismo en esa época. Y después viene, para el caso nuestro, la amenaza directa de los filibusteros en Centroamérica. Los filibusteros llegaron invitados primero a Nicaragua, 1855, aprovechando los conflictos internos que había en Nicaragua para que colaboraran y trabajaran con una de las fracciones que había ahí. En 1855, William Walker ya es un personaje demasiado importante en Nicaragua, jefe de ejército, y incluso llega a gobernar Nicaragua por un breve plazo y establece de nuevo la esclavitud. Y frente a eso, Mora está claro, digamos, de las advertencias que había ya el peligro de Walker, y empieza a preparar a los costarricenses con su primera proclama de decirles que hay que prepararse en diciembre de 1855. A eso se suma el obispo el obispo Anselmo Llorente y La Fuente, que fue el primer obispo de Costa Rica, porque al declarar nosotros la República en 1848, dejando ya la República Centroamericana y caminando nosotros por propios pies, empezamos a establecer relaciones diplomáticas con Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, etcétera, y con el Vaticano. Y con el Vaticano se negocia también la creación de la diócesis de Costa Rica, cuando ya tenemos una iglesia propia costarricense, porque antes dependíamos de la iglesia de León. Y en ese sentido, el obispo que se nombra, Anselmo Llorente y La Fuente, se suma al llamado del presidente Mora, llamando a los costarricenses a prepararse contra el bárbaro protestante, porque los filibusteros no eran católicos, y en esa época la religión católica era como un monopolio en Costa Rica, era la única existente en el país y era una amenaza en ese sentido. Entonces la iglesia también se suma a eso, y esa fue la amenaza más importante que hubo a la independencia como país independiente, como ciudadanos libres, que Walker quería convertir en esclavos, porque Walker estableció también la esclavitud en Nicaragua. Entonces, además invade el territorio nacional en 1856, en marzo, cuando llega hasta la hacienda Santa Rosa, y nosotros el 3, 4 y 5 de marzo ya estábamos movilizando a la gente para Guanacaste, y de Guanacaste se estaban movilizando los llaneros para encontrarse en Liberia, y ahí avanzaron hacia Santa Rosa, y en un exitoso combate que duró 11 o 13 minutos más o menos, derrotamos a los filibusteros. Ahí fueron capturados 26 filibusteros que fueron fusilados. Después hubo la batalla de Salinal, el 10 de abril, después la del 11 de abril en marzo en Rivas, y con eso se sella la primera parte de lo que se llama la campaña nacional. Porque después el cólera, la peste del cólera, provocada en parte por William Walker, nos obliga a retirarnos. Después regresamos nosotros, se produce lo que se llama la segunda campaña, donde también pasan a jugar un papel importante los ejércitos de Centroamérica, pero bajo un comando general dirigido prácticamente por los generales de Costa Rica, Joaquín Mora, hermano del presidente, que era brillante, un general extraordinario, y el general José María Cañas, y por supuesto el gran hombre táctico y estratega que fue nuestro gran presidente Juan Rafael Mora Porras. Entonces esa fue la amenaza más importante a perder la independencia y perder la libertad. Los vecinos querían convertir en esclavos de los estados sureños y anexarnos a los Estados Unidos. Volver un poco a lo mismo. ¿Perdón? Volver un poco a lo mismo antes de lo que querían. Exactamente.
solo que ya no era bajo un régimen colonial, sino bajo un régimen de anexión y esclavismo directo. También queremos ver si verdaderamente es importante celebrar la independencia. Tenemos que celebrar. Claro. ¿Qué nos produce la independencia? Primero nos produce una condición de ciudadanos y de hombres libres. Porque antes de la independencia nosotros éramos súbditos, vasallos y siervos de España, para decirlo de esas tres categorías. La independencia provoca y no teníamos o carecíamos de derechos y libertades fundamentales. La independencia, al abolir el régimen colonial español, declara a los ciudadanos que son hombres libres, con derechos y libertades, y los países para que tomen sus propias decisiones. Entonces, un rasgo importante de la independencia es que nos hace libres, nos hace ciudadanos. El artículo 4 de la Acta de Independencia de Guatemala, cuando invita a las provincias de Centroamérica para que nombren delegados, diputados, para que se reúnan en un congreso para tomar una decisión de qué hacemos una vez que hemos declarado la independencia, para ver si nos volvemos a reunir, como va a suceder con las Provincias Unidas de Centroamérica y la República Federal Centroamericana. El artículo 4 dice que se tome en cuenta para la elección de diputados a los ciudadanos de origen africano. Aquí interesante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Acta de Independencia de Guatemala declaró ciudadanos a los negros que tenían en muchas regiones de Centroamérica la condición de esclavos y los pone como ciudadanos libres con derecho a elegir y ser electos. Bueno, ese es un acto extraordinario. Eso es parte de ese proceso de independencia. De ahí en adelante empezamos a construir un país que es el que tenemos hoy, extraordinario. En 1800 el promedio de vida era de 30 años. En 1900 el promedio de vida era de 35 años. Entonces, ¿quiénes hicieron el proceso de la independencia? Relativamente, para ponerlo en esa forma, gente mayor. Porque la gente, digamos, gente mayor y relativamente joven. La esposa de José María Castro Madrid, cuando se casa, él tenía 14 años. Hoy eso no se puede casar así nadie, es prohibido. Pero en esa época eso da una idea de juventud. El mismo Castro, 28 años, cuando asume la presidencia. Pero cuando usted tiene un promedio de vida de 30, 35 años, es una persona que está en proporción a hoy en los 60, 65 años. De manera que si uno se pone a pensar en eso, habría que señalar que el proceso de la lucha de la independencia se activó fundamentalmente con gente adulta, y en muchos casos mayores de la época, que es una cosa importante. Gente que sabe cómo llevar el orden del país. Por supuesto, porque era gente culta, gente educada, gente estudiada, porque los procesos revolucionarios todos, en todas partes del mundo, son dirigidos generalmente por personas que tienen sabiduría, conocimiento, que tienen una teoría política o una idea política del país que quieren construir. Y en ese sentido, si hay una teoría política, hay un movimiento político. Si hay una teoría revolucionaria, hay un movimiento revolucionario. Y eso es lo que permite impulsar los procesos de independencia. ¿Cuáles consideras que son los principales personajes que han ayudado? Del siglo XIX. Exacto, que han ayudado a todo esto que es hoy la independencia de 200 años de nuestro país. Pablo Alvarado Bonilla, que es el precursor nuestro del movimiento independentista. Como mencionó antes, los primeros cargos que llegaron fueron por él. Sí, los primeros movimientos de agitación importantes que nos movieron ahí. Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, muy importante, porque es el que marca la pauta del desarrollo del país desde 1824 hasta 1833, siendo educador perfila, digamos, hecho sus primeros pasos, el énfasis en el proceso educativo incluso de mujeres y de niños, o de niñas y niños en aquella época. Aparte de su estructura, el Estado
le toca a él ya constituir el Estado con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ahí se desarrolla la Casa de la Moneda, y hay otras instituciones importantes que se hacen en su gobierno. Impulsa la prensa, primero mural, porque había murales para escribir. En 1830 ingresa la prensa a la imprenta con su gobierno, y a partir de allí se inicia un proceso revolucionario, digamos, por el impacto que significa la imprenta para hacer publicaciones. Entonces ese es un personaje muy importante. El otro que podríamos mencionar de la primera mitad del siglo XIX es don Braulio Carrillo, porque hasta el gobierno de Carrillo la legislación española se seguía aplicando, y Braulio Carrillo lo que nos lleva es a la redacción de un código general que es el primer cuerpo de leyes que podemos decir costarricense. Ahí había normas de derecho civil, de derecho familiar, de derecho laboral, de procedimientos de carácter penal y policial. En fin, fue un código muy importante, y en ese sentido se le considera a Braulio Carrillo como el gran constructor, digámoslo así, del Estado costarricense, el que le logra dar el cuerpo jurídico para caminar con leyes propias en Costa Rica. Otro personaje muy importante de la época fue, sin lugar a dudas, José María Castro Madrid, que ya venía destacándose como gran educador. Fue rector de la Universidad de Santo Tomás, fue jefe de Estado, después fue presidente. Castro Madrid impulsó la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo libre, se empezó a pronunciar por la abolición de la pena de muerte, y es el que abre nuestro país a las relaciones internacionales, y en el gobierno de él se hace la sexta bandera costarricense, porque en el primer periodo, de 1821 a 1848, hubo 5 banderas. La sexta es la actual bandera nacional, inspirada en los colores de la bandera de Francia, que buscaban no solo la Revolución Francesa, sino toda la gesta liberal, revolucionaria de la Ilustración y el enciclopedismo francés. Entonces ahí va a tener un peso enorme, porque ya teníamos vínculos comerciales con Francia, y eso va a tener un impacto enorme. Y todavía Francia se está proyectando en Europa con las revoluciones de 1820, 1830 y de 1848. Entonces todo eso es una agitación política e intelectual que llega a nuestro medio, y Castro Madrid se identifica claramente con todo ese proceso liberal revolucionario. Y ese es un personaje. El otro, indudablemente, son como presidente de la época, Juan Rafael Mora, ¿verdad? Es el gran líder, el gran jefe militar, el gran estratega, el gran táctico de la guerra de 1856, junto con el general Cañas, José María Cañas Escamilla, y con su hermano, el general José Joaquín Mora Porras también, que fueron como el trío militar más importante en ese momento. Hay otros militares que se distinguieron, pero esos son los tres importantes. Después de ellos se comete un crimen de Estado horroroso, que es el fusilamiento del general Cañas y del presidente Mora, un crimen de Estado, y que no se ha saldado. Se salda cuando podamos hacerle un funeral de Estado. Está planteado y hay que reivindicarlo, y hay que de alguna manera rescatar esa imagen para restituirle la solemnidad a las figuras que hoy son reconocidas como héroes nacionales. Después de Mora y Cañas, un personaje importante puede ser Jesús Jiménez Zamora, que gobierna a finales de la década del 60, y él es el que establece dos cosas importantes para mí. Uno, donde establece el desarrollo de la enseñanza primaria gratuita, costeada y obligatoria por el Estado. Eso es un hecho fundamental, porque venía dándole continuidad al proceso educativo que había arrancado con Juan Mora Fernández. Y por otro lado, ejerce un control político sobre los militares. El ejército todavía es una institución fuerte, y señala que la dirección del ejército debe estar sometida al control civil. Y eso ya era importante. Y en 1871, cuando llega Guardia, Tomás Guardia Gutiérrez al poder, Guardia continúa con esa política de controlar a los militares,
ejerciendo un control civil y político sobre los militares y organizándolos a través del Código Militar de 1871, que le pone control a los militares en ese sentido, e impulsa a partir de allí lo que se va a llamar el movimiento liberal del país, que abarca, digamos, esas décadas de 1870 y 1880, con tres grandes presidentes, que son Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto, ¿verdad? En medio de ese terreno político hay otro personaje muy importante, que es un sacerdote que es Francisco Calvo, que fue capellán del ejército en 1856, que era uno de los hombres más importantes de la Iglesia Católica de Costa Rica y que fue el fundador de la logia masónica en Costa Rica, a la cual en 1865 se empiezan a incorporar prácticamente todos los presidentes que le siguen hasta 1890, e incluido el obispo Bernardo Augusto Tille, que pasaron a formar parte de la logia. Ese es un personaje muy importante porque ese fue el grupo, digamos, que impulsó el movimiento liberal y las ideas liberales más significativas que conducen a lo que se llama las leyes liberales de 1882 y 1884, cuando llega a separarse la educación religiosa del Estado y se toman otras medidas similares, que son restringidos esos derechos a la Iglesia hasta cuando llega Calderón Guardia al gobierno de la República en 1940. Entonces ahí tenemos esos personajes que me parece que son como los más descollantes del siglo XIX. Tal vez es difícil como no tomar en cuenta otros, pero digamos el otro que podría ser significativo a pesar de un breve gobierno que tuvo fue el doctor Carlos Durán en 1889-90, pero eso es discutible. Después, en la segunda mitad, en el siglo XX, arrancamos ahí con tres presidentes muy importantes en la primera mitad del siglo XX, que fueron Cleto González, Ricardo Jiménez y Alfredo González Flores. A ello podemos sumar a Julio Acosta. Digamos, esos cuatro para la primera mitad del siglo XX son claves. En el caso de Cleto González y Ricardo Jiménez, habían participado del movimiento liberal de 1880 a 1888 porque ellos fueron miembros, siendo jóvenes estudiantes de Derecho, de la llamada Comisión Codificadora. La Comisión Codificadora fue la comisión que se le encargó hacer una revisión del Código General de Carrillo y una actualización de las leyes de aquella época. Y esa comisión supera el Código General de Carrillo y establece códigos particulares. Un código fiscal que llegó hasta 1970 cuando se hizo el nuevo Código Tributario sobre la política nueva ya en este siglo, de finales del siglo pasado, de tributar es progresar. Se hizo el Código Civil, que todavía existe. Ese Código Civil tenía normas laborales y normas de familia que se separaron con el Código de Trabajo en 1943 y con el Código de Familia en 1970. Fue el código que también estableció el matrimonio civil y el divorcio en 1888. A eso se sumaron los códigos de procedimientos civiles y de procedimientos penales y un código también de carácter policial y penal. Entonces, esa reforma jurídica del 82 al 88 fue una verdadera revolución institucional en el país, porque ahí ya entramos al siglo XX y con una legislación que todavía existe. Si consideramos el Código Civil, viene desde 1888, entonces era gente que tenía una visión de largo plazo, que tenían una profundidad de vista enorme y que sentaron las bases muy sólidas de un desarrollo institucional del país. Entonces, Cleto González, a Ricardo Jiménez le debemos también, en la primera mitad del siglo XX, un desarrollo del sistema electoral del país. El sistema electoral del país surge desde que nombramos al primer diputado de Costa Rica a las Cortes de Cádiz, que fue el doctor Florencio del Castillo, donde también salió electo, me parece, Juan de los Santos Madrid, que no participó de aquello, pero también fue electo.
Y ahí ahí marca, digamos, el proceso electoral del país durante el siglo XIX, que era un proceso, de acuerdo a la época, de votación indirecta, donde solo los mayores de 18, 21 o 25 años podían votar, tenían que tener cierta capacidad económica, ser alfabetas, saber leer y escribir, el voto era público, se nombraban esos que tenían esas condiciones se llamaban electores, y allí se pasaba a un segundo grado, cuando esos electores nombraban a otros que eran los que tomaban la decisión. Y don Ricardo, en ese sentido, llega en 1913 a establecer el voto directo. Ya no había esa delegación de voluntad, delegación de voto en otra persona, sino el voto directo, todavía público, y en 1924 establece el voto secreto, que es un voto en conciencia que sigue existiendo hoy. Voto público, voto directo y voto secreto son instituciones que impulsó Ricardo Jiménez. A ello sumó la decisión de que las elecciones se definieran por el 40% del resultado de la votación, de manera que si un candidato tenía 40% más, ganaba, ¿verdad? Y eso le dio estabilidad política al sistema electoral. Esa estabilidad también se había logrado con la Constitución de 1871 y con el desarrollo municipal que impulsó el presidente Guardia. Porque al impulsar el desarrollo municipal, distribuyó poder político regional y alivió la tensión que había de la lucha por el poder central. Entonces, Ricardo y Cleto pues, pasan a ser hombres importantes en ese momento. Después son los presidentes de la década del 40, indudablemente, Calderón Guardia, Teodoro Picado, y el que le sigue de manera inmediata, que es José Figueres, que le da un golpe de Estado a Otilio Ulate. Un golpe de Estado porque la revolución del 48 se hizo para darle la presidencia a Ulate, pero no se la dan de manera inmediata, sino que Figueres le impone a Ulate, por el pacto que se llama Ulate-Figueres del 1 de mayo de 1948, la decisión de que él se va a quedar gobernando y que le va a entregar el gobierno 18 meses después, que sí se lo entrega, está bien. La eliminación del Congreso, la eliminación de la Corte, la eliminación de las autoridades municipales, todo eso lo nombró él a dedo después, excepto el Congreso, para el cual convocó a elecciones en 1949, pero la Corte la nombró de nuevo, las autoridades municipales las nombró, prohibió partidos políticos, en fin, ejerció un gobierno dictatorial, gobernó sin constitución y gobernó sin Congreso, en el caso de Figueres. Y en ese sentido fue un gobierno autoritario, pero también muy importante. Y las reformas que impulsan Calderón, reforma social, código de trabajo, las de Teodoro Picado asociadas al código electoral, a la reforma tributaria, a la constitución del tribunal electoral, más las reformas que se hacen en la Junta de Gobierno, que respeta esas reformas y ese código de trabajo, y las que impulsa Figueres son la base de la Costa Rica actual. Y ya para terminar... Y de la segunda mitad del siglo XX, Figueres es el hombre importante, obviamente. Después de Figueres quizás Oruguer, después de Oruguer, para mi gusto, digamos, podría ser Óscar Arias, el significado que tiene en la pacificación de Centroamérica y la proyección internacional de él también en la lucha antimilitar del mundo. Y ya para terminar, para todos los estudiantes también, un pequeño consejo para seguir manteniendo todo ese estado independiente, democrático que tenemos, palabras que nos quiera decir. Como estudiantes hay que preocuparse por conocer la historia del país, estudiarla, profundizar en sus detalles, distinguir, respetar y hasta rendirle culto positivo a aquellos personajes que consideramos los más importantes de la historia nacional, porque son los que han ido constituyendo como hitos esos avances que nos han ido permitiendo progresar. Si nosotros vemos el progreso del país desde 1821 hasta hoy, indudablemente que hemos avanzado muchísimo. Desde una expectativa de vida de 30 años a una expectativa de vida de 82 años las mujeres,
78 los hombres, un sistema de salud extraordinario, un sistema de obras de infraestructura buenísimo en términos de agua potable en todo el territorio nacional. Costa Rica es uno de los pocos países donde el agua potable se puede tomar en un tubo en cualquier parte del territorio de Costa Rica. Eso no es así en todos los países, donde tenemos una electricidad que sirvió de progreso, llevando detrás de cada poste una trocha para que ahí llegara el progreso a las zonas campesinas, para evitar la fuga campo-ciudad, para modernizar el campo, para modernizar la vida y hacer más agradable la vida en el campo, etc. El desarrollo universitario que hemos tenido, el desarrollo en la educación. Cuando tenemos un país que ronda en el 1.200.000 jóvenes estudiantes, esa es una fuerza que casi pocos países tienen verdaderamente. Puede ser que haya países más grandes y tengan más estudiantes que nosotros, sí, pero 1.200.000 estudiantes en Costa Rica, eso es un músculo político que se puede aprovechar para hacer grandes revoluciones y grandes transformaciones. Entonces, los estudiantes tienen que preocuparse por conocer nuestra historia, por saborearla, por identificarse con ella, por identificarse con nuestros personajes, por hacer de esa historia su propia historia. Su propia historia. Y una forma de hacer su propia historia es conocer la historia de las familias. Cuando uno conoce la historia de su familia hacia atrás, uno aprende que el abuelito y que el bisabuelo y que el tatarabuelo eran gente honrada, trabajadora, que el que podían ser descalzos era gente íntegra. Y si esa gente que ayudó a formar a nuestros abuelos y a nuestros padres, y de ellos somos nosotros resultado, con los valores positivos que tenemos, sabemos que entonces si mi familia vale la suya, vale la del compañero aquí, y entonces lo más importante de todo es que lo que valemos somos los costarricenses. Lo mejor de Costa Rica somos los costarricenses. Y en ese sentido hay que hacer un culto a ese estudio de los costarricenses, de la Costa Rica, y ser apasionados de la historia patria, es nuestra historia. Entonces, muchísimas gracias, don Vladimir de la Cruz. Estuvimos aquí en el Museo Nacional para tener un poco más de apoyo visual para todo esto, lo que es la historia, y conmemorando el bicentenario de la independencia de Costa Rica. Muchas gracias, estudiantes y maestros. Don Vladimir, muchas gracias. Encantado, mucho gusto y un saludo a todos los estudiantes del Liceo San José. Muchas gracias.